Bendecimos el nombre de nuestro Dios porque nos permite continuar con las actividades de este día de reposo y vamos a pedir nuevamente su bendición para la palabra que vamos a escuchar. Gracias Dios por bendecir nuestras vidas, por permitirnos estar aquí. Es un honor, es un privilegio, es una bendición, Señor, poder estar en tu casa. Lo apreciamos, lo valoramos grandemente y el poder, Señor, estar bien, con salud, y el poder haber llegado, Señor, hasta tu casa para recibir este alimento espiritual. Así como se oraba por aquellos por cuya condición, Señor, de enfermedad no pueden estar, quizás estén viendo la transmisión. Señor, bendice también a cada uno de ellos. Gracias porque, Señor, tú tocas nuestras vidas, porque tú nos hablas y porque hoy quieres decirnos algo, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Habla, Señor, y que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones, Señor, hambrientos de tu palabra. Danos esa hambre, esa sed de ti, Señor, de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles a abrir la Biblia en el libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. Capítulo número 11. Oseas, capítulo número 11. Versículos 8 y 9. Quiero que me acompañen a leerlos ahí en sus lugares. Oseas 11, versículos 8 y 9. ¿Lo tienen? Leemos juntos, dice así: ¿Cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ni ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, inflámanse todas mis conmiseraciones. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Amén. Vamos a hablar de la compasión del Padre, la compasión de Dios para con nosotros. Y para ello creo que tenemos que entender o dar el significado de lo que es la compasión. Por un momento quiero que piensen qué es la compasión. No me lo digan, pero escuchen esto. En el griego significa o se refiere a un sentimiento de angustia debido a los males de otros. Eso es la compasión, lo que significa la palabra oiktiro en griego, sentimiento de angustia debido a los males de otros. Es un sentimiento. Cuando nosotros vemos a alguien en una situación lamentable, cualquiera que ésta sea, hay muchas. Cuando nosotros lo vemos y sentimos en nuestro corazón algo, ese sentimiento es la compasión. Ser movido en las entrañas. Dice este pasaje que leímos de Oseas 11, versículo 8 al final, dice Dios: mi corazón se revuelve dentro de mí. Dios siente compasión por la gente que sufre, por el padecimiento de las personas. Dios es compasivo y misericordioso, dice la palabra. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Aunque algunos quizás de ustedes pensaron en la misericordia, déjenme decir lo siguiente: la misericordia es la manifestación de la compasión. La compasión es el sentimiento, la misericordia es la manifestación de la compasión. Por eso es que podemos leer en la palabra de nuestro Dios
textos que hablen de que Dios es misericordioso. Acabamos de leer el Salmo 103. A ver, recordemos qué dice el Salmo 103. En el versículo número 8 dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Ahora ya sabemos que la misericordia es el actuar de Dios porque se ha compadecido. ¿Estamos bien? La compasión entonces es ese sentimiento de angustia. Y creo que esto lo dice claramente en Oseas 11:8 que leímos cuando dice el Señor: mi corazón se revuelve dentro de mí. Vean hasta dónde llega Dios en su compasión, que dice: mi corazón se revuelve dentro de mí. Nadie puede ser tan misericordioso ni tan compasivo como Dios. Dice el salmista: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Esa manifestación de su compasión. Quisiera que pudiéramos por lo menos hacer el intento de dimensionar lo que es la misericordia de Dios. Dijimos, es el actuar de Dios, es la manifestación de la compasión. ¿Cuánto nos imaginamos nosotros que sea la misericordia de Dios? Dice este mismo Salmo 103, por eso lo leímos, versículo número 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como la altura de los cielos, así es la misericordia de nuestro Dios. Esto es mucho, ¿no creen? Pero yo creo que este salmo pues solamente nos ayuda a tratar de dimensionar la misericordia de Dios. Dice Efesios 2:4. Efesios 2:4 dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: que Dios, ya lo tienen ahí, Efesios 2:4, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aun estando muertos nosotros en delitos y pecados, Dios nos miró, se compadeció de nosotros, su corazón se revolvió, como dice Oseas, y mostró misericordia para con nosotros. Dice: Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en delitos. Esa era nuestra condición miserable. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y déjenme decir lo siguiente, que no hay condición más lamentable, digna de conmiseración, que la de un pecador. Si nosotros vemos a un hombre en enfermedad, en una terrible enfermedad, yo no sé qué podría conmover tanto nuestro corazón para que pudiésemos nosotros compadecernos de alguien. No sé, yo trataba de pensar qué pudiese moverme tanto a compadecerme de alguien. Creo que a mí algo que me mueve mucho, que me pega mucho, es ver a un bebé enfermo. Me ha tocado visitar a niños con diagnósticos, a lo mejor como cáncer, leucemia, y verlos en esa condición, de verdad. Yo pensé en eso inmediatamente cuando estaba yo estudiando el asunto de la compasión, y dije, bueno, ¿qué pudiera a mí moverme tanto? Quizás no a lo que dice Dios. Mi corazón se revuelve dentro de mí, pero a mí sí me mueve mucho eso. No sé a ti. Y voy a hablar de la misericordia, de la compasión del Padre, y quizás no todos entiendan esto, porque tendrías que tener un hijo para saber hasta dónde uno se compadece de un hijo. Pero bueno, intentemos también de entender a la luz de las Escrituras por qué el salmista dice
Salmo 103 que leímos. ¿Por qué el salmista dice, como el padre se compadece de los hijos? Por eso dije, tendrías que tener un hijo para saber cómo nos mueven a compasión nuestros hijos. Si tuvieras a tu hijo, o quizás ya lo has visto, en una condición de enfermedad tan grave, si tú has visto así a tu hijo, quizás tú puedes entender más esto, porque la Biblia dice, como un padre se compadece de su hijo. Si tú has visto a uno de tus hijos en una situación así, o a lo mejor en algún problema, ¿no?, en algo que amenace su integridad, quizás puedas dimensionar más por qué dice el salmista, como un padre se compadece de los hijos. Esa compasión que uno tiene, ese sentimiento hacia nuestros hijos. Yo creo que ustedes como mamás pueden todavía dimensionar más todavía esto, ¿no? De ver a un hijo en algún problema, en alguna necesidad, en alguna situación difícil, podemos entender. Y por eso dije, solamente los que somos padres podríamos dimensionar esto. Pero si has visto a un hijo en una situación de desgracia, de miseria, de dolor, de sufrimiento, de riesgo, de peligro, de amenaza, si has visto a uno de tus hijos así, eso que tú sentiste, eso es la compasión. Y David dice en este salmo, como el padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Y por esa compasión que siente Dios, es movido a la misericordia. Y voy a este punto, porque hemos dicho que la compasión de Dios se origina ¿en dónde? En su corazón. Por eso dice Oseas, y está hablando, hermanos, voy a regresar al libro del profeta Oseas, capítulo 11, porque vean lo que le dice el Señor a su pueblo Israel. Le dice, ¿cómo tengo de dejarte? ¿Cómo te abandono? ¿No? Miren, hermanos, si ustedes ven a un hijo que ha fracasado, que ha fallado, la pregunta es, ¿usted lo desampara? Usted le dice, te lo buscaste y ahora te lo has ganado. Te lo dije. O a lo mejor le decimos, te lo dije, pero ¿lo desamparamos? No. Eso no nos da derecho, ¿verdad? A los hijos no da derecho a ningún hijo de decir, no, mi papá se va a compadecer de mí. No nos da derecho. Pero si llegara a darse el caso, o se ha dado el caso, la situación de que un hijo falla, uno lo desampara. No, creo que no. Dios le está diciendo a Israel, miren, Israel había fallado, había caído en terrible idolatría. Y Dios les está hablando de su grande amor y le dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Versículo 4 dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él, a él la comida. Y en el verso 8 que leí, dice, ¿cómo tengo de dejarte, Israel? ¿Cómo te dejo si tú eres mi hijo? ¿Cómo te abandono? Oh Efraín, dice, de entregarte yo, Israel, ¿cómo podré hacerte yo como a Adma y a Zeboim? Estas dos ciudades, Adma y Zeboim, dato, eran vecinos de Sodoma y de Gomorra. De hecho, eran 5 ciudades las que estaban allí. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, se fue Adma y se fue Zeboim. Fueron castigadas juntamente con ellos. Y dice, eran 5 ciudades, la única que se salvó fue Zoar. Fue la 5ª ciudad porque allá huyó Lot a Zoar. Y dice Dios, a ver, ¿cómo te hago lo mismo que a Adma y a Zeboim? ¿Cómo te pago de la misma manera? Ahora, esto me hace pensar, sí, en que la compasión de Dios se origina en su corazón y por esa compasión es movido a misericordia, y por eso dice el salmista que Dios no nos ha pagado
conforme a nuestras maldades. ¿Sabes qué te mereces? ¿Saben qué nos merecemos nosotros? Dice la Escritura, Pablo a los romanos, la paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo nos merecemos, miren, es un latigazo, es el azote de Dios, es la ira de Dios. Y Dios le está diciendo aquí a Israel, aun cuando han fallado, dice, ¿cómo te hago esto? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Dice el Señor, mi corazón se revuelve dentro de mí. Mira, yo te he visto, has fallado terriblemente. Como diciendo, ¿por qué lo hiciste, hijo? Has fallado, pero mira, mi corazón se revuelve dentro de mí. Me compadezco como un padre de su hijo. Has fallado. Mira, lo que mereces es ser azotado. Y si quisiéramos ilustrar esto, queridos hermanos, lo veríamos perfectamente ilustrado en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, usted reconoce perfectamente la parábola. El hijo menor le pide al papá, dame la parte de la herencia. Y el papá accede, dice, ten, aún sabiendo, ¿no? Porque a veces nosotros sabemos, ya sé para dónde va mi hijo. Así somos los papás, ¿no? A veces pensamos que los hijos engañan a los padres. No, los padres vemos a los hijos y decía mi suegro, mientras ustedes van, yo ya vengo de regreso. Pide la parte de la herencia, va y se la gasta. ¿Y qué hace el padre cuando el hijo ha regresado? Cuando lo ve de lejos, él sale corriendo a recibirlo, movido por la misericordia. ¿Qué se merecía ese muchacho? ¿Qué se merecía? Ha gastado la herencia, y todavía su hermano dice, se ha gastado la herencia en rameras, y ahora viene y mira tú cómo lo recibes. Lo recibe con abrazo, lo besa, lo viste, lo calza, ¿qué más? Le pone allí anillo en su dedo y le hace una fiesta. Mata el becerro grueso. Eso es compadecerse de un hijo. No es celebrar el fracaso de mi hijo. Fue movido a misericordia, fue la compasión. ¿Por qué Dios no nos paga conforme a nuestras maldades? ¿Por qué Dios no nos paga conforme a nuestros pecados? Dice allí, porque Dios es rico en misericordia y por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Nos lo merecíamos, queridos hermanos? No. ¿Qué sintió Dios al verte a ti y a mí en terrible pecado? Su corazón se revolvió y dijo, ¿cómo te mando al infierno? Porque es lo que te mereces. ¿Cómo te pago por lo que has hecho? ¿Qué merece nuestro pecado, hermanos? Pero dice el salmista, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de nosotros. Pero la compasión es un acto, es el segundo punto, es un acto soberano de Dios. Vamos a Romanos capítulo 9. Es un acto soberano de Dios. Porque miren, así como el padre del hijo pródigo, del hijo que malgastó la herencia, pudo haber dicho, no lo recibo. Él pudo haberlo dicho, ¿no creen? Sí, el mismo derecho que tienes tú o que tengo yo como padre, de que si tu hijo ha fallado, de decirle, mira, yo te di la oportunidad y no la aprovechaste. Tú como papá, yo como papá, somos libres de decir, ahora hijo, las consecuencias son tuyas. Tenemos esa libertad. Si nosotros tenemos esa libertad, bueno, esto para que no se vayan a confiar los hijos, y vayan a decir, bueno, pase lo que pase, yo sé que mi papá, mi mamá me va a ayudar, sí, pero finalmente es un acto también de albedrío, de voluntad, el otorgar un bien, aun cuando no se merece. Y entonces, si Dios, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, fue un acto soberano de Dios, según dice Romanos capítulo 9, el versículo número 15.
Dice así la palabra de Dios: mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer, dice Dios, del que yo me quiera compadecer. Pero dice el salmista que Dios se compadece de aquellos que le temen, de los que le temen, y se compadece como un padre se compadece de sus hijos. Esa es la compasión de nuestro Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros debemos de clamar por la misericordia y por la compasión de Dios. Señor, si tú quieres. Como aquellos enfermos en tiempos del Señor Jesús, cuando lo veían venir decían: Señor, si tú quieres, porque tú eres soberano, si tú quieres, ten compasión de mí. Pero no solamente decían ten compasión, porque ya dije que la compasión es el sentimiento. Decían ellos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Sí, porque la misericordia ya le antecedió la compasión. Y eso es lo que clamaban los enfermos en el tiempo del Señor Jesús. No decían compadécete de mí, decían ten misericordia de mí. Porque ya sabían que el Señor Jesús era tremendamente compasivo. Es más, para entender un poquito, dice, vamos al Evangelio de Mateo, nada más para darnos idea de cuánta era la compasión del Señor Jesús. Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice este texto de la siguiente manera: y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Vio a las gentes y el corazón de Cristo se compadeció de ellos. Dice aquí, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor se compadece de ellos. Mateo 14:14 también, hay muchos textos. La verdad es que hay infinidad de textos que hablan de la compasión de Dios. Mateo 14:14 también dice de la siguiente manera: y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Pero como dice Romanos, el texto que leímos, Romanos 9:15, Dios le dijo a Moisés: mira Moisés, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien quiera yo compadecerme. Pero cuando nosotros clamamos por misericordia, por esa compasión de Dios, es como si su hijo, por eso expliqué esto, quien tiene un hijo me va a poder entender un poco más. Es como si un hijo te dice: papá, ya, por favor, mira. Cuando claman y dicen ya, uno es movido a misericordia y uno dice: está bien. Dice el Señor Jesús: si ustedes como padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ahora aquí parafraseando por la compasión, derivado del tema, si tú eres capaz de compadecerte de tu hijo, si tu hijo te dice: ya, papá, ya, por favor, si tú te detienes, ¿por qué Dios no habría de detenerse? Dios es soberano. Cuando nosotros clamamos por misericordia, cuando nosotros clamamos por la compasión de Dios, Dios la muestra. Y miren, hermanos, la compasión de Dios es tan maravillosa. De verdad es un tema que no voy a agotar en unos cuantos minutos, pero ojalá ustedes puedan continuar en sus casas, porque nosotros hasta inclusive cantamos de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. ¿Recuerdan ustedes el himno 505? Tu fidelidad, o tu fidelidad. ¿Cómo va la primera estrofa? A ver. No, vamos a cantarlo. Dice: oh Dios eterno, tu misericordia ni una
de duda tendrá allí. Tu compasión y bondad nunca fallan. ¿Por qué? Porque eres bueno, Dios siempre es fiel. Su compasión como Padre no falla. No falla, queridos hermanos. Podemos sentirnos confiados de esto una vez que hemos creído y que somos hijos de Dios, porque Dios se compadece de sus hijos. Como un padre, dice la Escritura, se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de nosotros. Pero ¿saben por qué? Regreso al Salmo 103. Salmo 103 dice, ¿por qué se compadece? No solamente porque somos sus hijos. Salmo 103 dice, versículo 14, texto 14. Leo 13, 14 nuevamente para retomar la idea. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Sabe cómo somos. Nos conoce perfectamente. Por eso es que cuando nos vio sumergidos en delitos y pecados, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solamente eso, porque el corazón de Dios se removió, se compadeció como un padre, se acordó, como se acordó de Israel. Dice, tú eres mi hijo, ¿cómo te pago como a Zeboim? ¿Cómo te hago como a esas ciudades que destruí? ¿Cómo si eres mi hijo? Yo pensaba, todavía hace un momento, repasando el tema, si yo te diera a ti una balanza y pusieras de un lado la ira de Dios y pusieras del otro lado la compasión y la misericordia de Dios, ¿hacia dónde se iría tu balanza? Cada quien dele la respuesta. De un lado pones la ira de Dios, la justicia de Dios, y del otro lado pones la compasión y la misericordia de Dios. ¿De qué lado se inclina tu balanza? ¿Entiendes la compasión de Dios? Podemos dimensionar la compasión de Dios. Nosotros somos, dice el Salmo, se acuerda de nuestra condición, se acuerda que somos polvos. ¿Saben qué es el hombre? Cuando el salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. ¿Saben qué somos en la inmensidad, queridos hermanos? Es más, en la tierra, ¿qué somos en la tierra? En este globito, en esta burbujita que es la tierra. ¿Saben qué somos nosotros? Ahora, ¿qué somos en la galaxia? ¿Qué somos en la Vía Láctea? ¿Qué somos en el universo? Y que Dios se haya compadecido de nosotros, estando muertos en delitos y pecados. Hermanos, eso me habla de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. ¿Cómo Dios me miró siendo tan insignificante? Porque se acordó que soy polvo. Una miseria. Pero Dios se compadeció de nosotros. Y cuando Dios, hermanos, se compadece de alguien, esto es para su gloria. Debe de ser para su gloria solamente, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo número 7, versículos 11 al 15. Vean lo que sucede aquí. Lucas 7, del 11 al 15, dice la palabra de Dios. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, habla de Jesús, él va para Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía, y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Vean la situación, una mujer viuda en Israel, y además de viuda tenía un hijo unigénito. ¿Y qué le había pasado al hijo? Se muere. La cual también era viuda y había con ella una grande compañía de la ciudad. Iba a sepultar a su hijo. ¿Cómo iba esta mujer?
Hermanos, yo no sé si haya un dolor más fuerte para una mamá que el perder a un hijo. De verdad. Yo no lo sé. Y como el Señor la vio, ahí está, compadecióse de ella. Y le dice: no llores. Esto me causaba risa porque ¿cómo le dices a una mamá viuda, desamparada, que ha muerto su único hijo? ¿Cómo le dices no llores? Como que no entra, ¿verdad? Pero el Señor sabía por qué le dice no llores. Por lo siguiente, y acercándose, solamente tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y le dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y entonces lo entregó a su mamá. Y todos tuvieron miedo, dice versículo 16, y glorificaban a Dios. Vean la compasión de Cristo, vean la misericordia del Señor, trajo como resultado, dice aquí, glorificaban a Dios. Ellos decían que un gran profeta se había levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo, pero comenzaron a glorificar a Dios por la compasión y la misericordia. ¿Sabes, hermano, hermana? Si nosotros hemos sido el objeto de la compasión del Padre y la misericordia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito seas, Dios. Porque estaba yo muerto. Porque mi pecado lo que merece es la ira y la maldición. Pero, Señor, te has compadecido de mí. Alguien, queridos hermanos, está necesitado hoy de la compasión de Dios. Yo no sé qué esté pasando en tu vida en este momento, o los hermanos que están viendo la transmisión, o los que posteriormente la verán. Alguien necesita hoy, se siente necesitado de la compasión de Dios. Está a una oración. Está accesible. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios se acuerda de tu condición y de la mía. Sabe que somos polvo. Sabe que somos tan frágiles. Es más, sabe que somos tan miserables. Dios sabe que somos tan pecadores, tan viles, que le hemos fallado, que necesitamos la compasión y la misericordia de Dios. Si tú hoy la necesitas, clama al Señor y tendrás la misericordia de Dios. Moverás el corazón de Dios. Se revolverán las entrañas de Dios y Él va a actuar con misericordia. Por lo que cantamos hace un momento, porque su compasión y su bondad nunca fallan, porque Él es bueno, porque para siempre es fiel. Él te va a bendecir a través de Cristo. Cristo ya pagó lo que tu pecado y mi pecado merecían. Dios es rico, tan rico en misericordia, que nos amó y nos salvó en Cristo Jesús. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Pónganse de pie, vamos a orar. Y agradezcamos la compasión de Dios. Y si alguien necesita la compasión de Dios el día de hoy, ahí está. El Señor, esto es lo que quería decirte, que su compasión está disponible para ti, porque como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores de tu amor, de tu compasión y tu misericordia, tú nos la brindas abundantemente a través de Cristo. Y Señor, ¿hasta dónde fuiste movido en compasión para con nosotros, que entregaste a tu Hijo amado, a tu unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y hoy nuevamente, Señor, el mensaje de la salvación se expone para todos aquellos que quieran venir, Señor, como ese hijo que falló, como ese hijo que vivió perdidamente, pero que volvió sus ojos a la casa del Padre y regresó. Hoy, Señor, nuestros corazones se vuelven a ti en arrepentimiento y fe, y pedimos una vez más que te compadezcas de nosotros, que tengas misericordia, Señor. Mira, Dios,
yo sé que te hemos fallado. ¿Cuántas veces te hemos fallado, Señor? Día tras día, tú has visto el terrible pecado que hemos cometido delante de ti. ¿Cuántas faltas, Señor, hemos cometido? Hemos transgredido tu palabra. Hemos ofendido tu nombre, Señor. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros somos pecadores, Señor. Queremos suplicarte que tengas compasión y misericordia de nosotros. Vuélvenos a ti, Señor. Compadécete una vez más de nosotros. Ayúdanos, sálvanos. Señor, yo sé que nos has dado muchas oportunidades, pero hoy queremos clamar nuevamente pidiéndote tu misericordia, tu compasión. Ayúdanos. Compadécete, Señor, de nuestros hermanos que están enfermos. Mira su condición. ¿Acaso no lo vas a ayudar, Señor? Es tu hijo, es tu hija. Todos te hemos fallado, Señor. Ninguno merece ese amor y esa misericordia. Pero por tu compasión, Señor, haz bien a cada uno. Perdona nuestros pecados, Señor. Y gracias por ayudarnos a entender y recordar, Señor, que tú nos has amado en Cristo y que te compadeces de nosotros. Sabes, Señor, la fragilidad de nuestra vida. Sabes nuestro pecado. Y hoy ponemos, Señor, todo nuestro ser delante de ti, para que soberanamente, Señor, tengas a bien bendecirnos y ayudarnos. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Quita la carga, Señor, de nosotros. Quita toda preocupación, todo afán. Haznos bien, Señor, por amor a tu nombre. Solamente por amor a tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado al comprender y al vivir, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Ahora y siempre, Señor, tu nombre sea alabado en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.